Hola aumentados, estamos felices de una vez verlos acá en nuestro canal y como les había contado en el tutorial anterior, quería utilizar Substance, pero en este caso digamos que no estaba trabajando porque el programa que estamos utilizando es en este Mac nuevo que tenemos, que si quieren ver un review de qué tal trabajó este Mac a comparación del PC que teníamos, ya lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en Instagram o en TikTok como soy Daniel Murcia o nasa.carrero. Y en ese momento, en el tutorial anterior les iba a mostrar con Substance, pero vi que presentó un fallo, entonces primero tuve que probar. Pero ahora vamos a ver cómo es que yo he utilizado Substance para poder optimizar las texturas, mandarlas después directamente a Spark, a Lens Studio o a Effect House. Entonces lo primero que les voy a mostrar es, digamos, como qué tipo de texturas de las que yo estoy hablando. Cuando yo hice ese tipo de modelados, algunos de estos modelados yo le colocaba las texturas que utilizaba en Substance, como por ejemplo, vamos a buscar aquí una que tengo del garrito, el gorro de gato. Este gorro de gato que está utilizando NASA en este momento, estas texturas las utilicé con este programa. Esto lo he hecho porque en algunos momentos él me ayuda a agilizar los procesos. Pero como tal, yo antes no tenía para Substance, este es un programa que es pago y es directamente la suite de Adobe. Cuando no tenía Substance, pues simplemente yo armaba mis texturas directamente con Blender, que después más adelante también lo vamos a ver. De por sí muchos de los diseños que yo he hecho antes, como estos, no lo utilizaba con Substance, sino simplemente armaba mis texturas con Photoshop y las adecuaba directamente en Blender. O sea, ahora, entonces como les comentaba, les voy a mostrar cómo he utilizado Substance para poder y cómo es que funciona el programa, si vale la pena no comprarlo, el costo y para que vean las diferencias, digamos, de cómo uno lo hace, cómo es el resultado cuando es con Substance y cómo es el resultado después en el otro tutorial de cómo lo hacemos directamente solo en Blender. Entonces vamos a ir primero, lo que yo siempre recomiendo, en este caso estamos en este momento acá en Blender y tengo mi modelado del aguacate que vimos en el tutorial anterior. Es recomendable cuando ya hemos pasado el modelado directamente aquí a Blender que optimicemos nuestros materiales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estaba en Nomad School o en el programa que ustedes estén utilizando para hacer el modelado, él me creó un material para cada cosa. Es decir, para este ojo me creó un material, para el otro ojo me creó un material y así sucesivamente resulté con muchos materiales que se repetían. Por ejemplo, en este caso yo ya dejé que todos los que son de color negro o los ojos van a tener el mismo material y aquí a la derecha ya le coloqué negro. La parte, digamos, de la pepa le coloqué pepa, la parte del aguacate le dejé la parte verde, después le dejé la cáscara y así para simplemente poder utilizar, digamos, en los cachetes que tengo cuatro rosados, utilizan solo un material. Pero bueno, ya después de que ustedes cuadraron la cantidad de materiales, esto se hace es porque en Substance él va a empezar a cuadrar por capas por materiales. Y si yo digamos en este caso que tengo, vamos a mirar cuántos materiales tengo acá en este momento. Vamos a ver, entonces Blender, Files, aquí vamos a ir donde dice materiales. Y en este momento tengo toda esta cantidad de materiales. Hay unos que digamos que no tienen nombre. Todos esos que no tienen nombre que está acá son los que yo no utilicé. Como tal, solo tengo los que voy a utilizar los que tienen nombre, que yo los renombré para poderlos diferenciar. Voy a coger todos los que dicen material con un número y les voy a dar les voy a dar aquí derecho y borrar. Entonces nos damos cuenta que en este momento no perdí ninguna textura porque todos están bien. Vamos a ver este de dot stroke, creo que nadie lo está utilizando y lo voy a borrar también. Listo. Entonces, de tener todos esos materiales que ustedes estaban viendo ahorita solo me quedó uno 2 3 4 5 y 6. Y no resulté como antes, que eran más o menos como unos 17 o 20 materiales. Ya después de que ustedes tienen la cantidad de sus materiales bien, vamos a pasar primero que todo a optimizar la malla. Es recomendable y para las mallas es todo un proceso que digamos las personas cuando están haciendo modelados tienen que empezar a cuadrar, pero digamos en este caso hay una forma, digamos como yo siempre lo hago más sencillo porque no, digamos no lo hago mallas específicas para poderme pintar para cada parte de la malla. Entonces lo que yo hago en este momento como tal es, vamos a V-Edit, que es el que está acá arriba, y voy a empezar a seleccionar partes. En este caso digamos me está mostrando que es la parte del cachete. Cuando yo tengo seleccionado que tiene que estar aquí en modo editar, vamos a oprimir la tecla U y le vamos a dar un grab. Él me va a sacar esta mallita que está acá a la izquierda y la dejo, digamos, esta parte que es todo lo que estamos viendo. Ustedes también lo pueden dejar, digamos, a veces yo lo dejo en proyección de cubo para que quede frontal o lo dejo cilíndrico, pues el mapa que digamos que ustedes prefieran, como digamos ya después uno va a trabajar con los materiales. En este caso yo por ahora los voy a dejar estos en, en proyección de cubo. Voy a seleccionar todos los cachetes y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Entonces yo primo tab para pasar del modo
editar aquí arriba a modo objeto. Es como un acceso rápido para uno pasar de una vez al modo editable, simplemente después oprimir la tecla U y ir haciendo lo mismo con todas las mallas. Entonces voy seleccionando. Esto, aunque toma su tiempo, esto nos va a ayudar muchísimo para luego cuando nosotros estemos colocando nuestras texturas, sea tanto directamente en Blender como sea también en Adobe Substance. Entonces es recomendable poder tener unas mallas que estén adecuadas para poder empezar a trabajarlas. Voy a ir seleccionando todas, vamos a ir dejándole como digamos esta forma de las mallitas. Ustedes se van a dar cuenta después que dependiendo de la forma de la malla que van a utilizar, pues se va a ver mejor o peor, digamos, la textura que vamos agregando. Pero como siempre les he dicho, es de ir probando e ir experimentando cuál es la mejor malla que nos va aplicando. Ahora solo me faltaría, creo que la parte de aquí, el aguacate de atrás. Vamos a darle en proyección de cubo. Y creo que ya estaríamos. ¿Cómo sabríamos que ya estamos? Pues siempre que seleccionamos ya vemos que en nuestra parte de izquierda acá en este visor ya se ve que la malla está diferente. Que en este caso creo que solo me faltó fue, creo que la de la boca de acá abajo, que si se dan cuenta ya la tengo seleccionado, pero no me muestra todavía nada. Y listo. Cuando ya han hecho esto, que en este momento digamos no vamos a sentir ningún cambio, lo que vamos a hacer ahora es exportar nuestro modelado. Entonces vamos a ir a la parte izquierda en File, seleccionamos exportar, le vamos a dar en FBX, que es el programa que utiliza Substance. Yo aquí tenía un aguacate Substance porque estuve haciendo antes la prueba del que les estaba mostrando, pero ese no tenía optimizadas las mallas. Entonces le vamos a dejar aguacate Substance 2, le vamos a dar exportar y queda ya listo para buscar. Ahora, lo que voy a hacer es abrir mi programa de Substance Painter. Y a lo que me refería era esto, las mallas. Si se dan cuenta, aquí en esta parte izquierda vemos cómo está la malla, que se ve así como si estuviera medio rota o en partes. ¿Qué pasa si yo coloco ahora la malla que acabo de modificar? Vamos a crear un nuevo archivo para que funcione Substance. Lo primero que hacemos es crear un nuevo archivo. Vamos a seleccionar aquí donde dice File. Vamos a buscar el modelado que acabamos de optimizar la malla. Le vamos a dar OK. Aquí ustedes pueden decir, donde dice la resolución, es que tanta resolución va a tener su imagen en cada material. Yo lo dejo en 1024 porque como esto lo vamos a utilizar en un programa de 3D, no lo puedo dejar tan pesado porque si no me subiría mucho en el peso del programa de realidad aumentada. Le vamos a dar OK. Aquí me está diciendo que si quiero guardar el anterior diseño, le digo que no. Él va a empezar a cargar y como les decía, cuando empieza a cargar, entre más materiales, más se va a demorar nuestro programa. Entre menos materiales, menos se va a demorar. Entonces ahora vemos que aquí la malla se ve un poco diferente. ¿A qué nos referimos? Vamos a rotar acá un momento y voy a tocar esta parte. Aquí en este momento ya digamos ya empiezo a pintar y puedo empezar a crear digamos las texturas. Pero ¿cómo hago pues, si yo quiero agregar otra textura o otro material? Yo en este caso me fui aquí a esta parte izquierda donde dice Browser de Assets. Cuando uno lo abre le manda a esta parte de acá, ya que es como una biblioteca que tiene Adobe Substance. Aquí en la parte izquierda dice categorías y estuve buscando hace un rato en donde dice orgánico. Cuando uno entra en orgánico y uno empieza a bajar va a encontrar algunos digamos texturas como fresa. Hay una digamos de human de piel dice human skin modificado. Vamos a encontrar después salmón, de limón. Todo eso yo lo descargo y cuando lo descargo él me lo va a mandar a mi carpeta de descargas, que en este caso lo veríamos así, sería un archivo que se llama .sbsar. Cuando ya está acá no quiere decir que ya digamos ya lo puedo utilizar aquí en mi programa. Para esto, después de que yo lo descargo, vamos a ir al más, que es importar, le va a agregar recursos. Voy a ir acá a mis descargas, donde tengo estos que acabo de descargar, que salen con el loguito de Adobe Substance, o el loguito, pues el color verdecito. Le vamos a dar a abrir. Él me va a decir que digamos, algunos ya traen que dicen que son base material. Y en el caso que no esté especificado, hay que colocarle qué tipo de base es. Luego aquí le va a decir a uno que si lo quiere colocar en la sesión que está en este momento, en el proyecto que llama OnTitle, o si lo quiero dejar en mis assets. Yo lo voy a dejar libre in your assets. Importamos y aquí en la parte izquierda ya los vemos. Se me desaparecen todos los otros, pero en este momento me está mostrando solo por ahora estos, pero puedo volver a ver todos los anteriores, porque aquí dice Imported Resource o recursos importados. Y bueno, ¿para qué me sirve esto? Como les decía, entonces simplemente voy a coger una de estas, por ejemplo, voy a coger esta, lo voy a dar con clic mantenido y lo voy a soltar sobre el lugar que lo quiero. Y automáticamente ya vemos que nuestro modelado tiene la textura, que es una muy buena textura. ¿Qué tal les parece? Pues digamos ya uno ve que tiene una buena resolución. Esto es una imagen plana, pero aunque es una imagen
plana, es decir, el modelado no se ha modificado, y ustedes pueden darse cuenta que si uno se acerca va a haber partes que se están sobresaliendo como si realmente el modelado tuviera esa, digamos, esa modificación. Una de las ventajas que tiene esto es que se empieza a manejar algo parecido como Photoshop. Entonces acá a la derecha, cuando uno ahí busca sus materiales, va a encontrar aquí en abajo donde hay una opción que se llama Tiling, V de transformación, y yo puedo decidir qué tantos me van a quedar, digamos, se va a repetir esta imagen. La voy a dejar por ahora así. Ahora vamos a pasar nuevamente al frente. Aquí al frente, en este caso yo puedo agregar cualquiera de estas, simplemente es como para que vayan mirando. La acabo de seleccionar, entonces me la acabo de modificar. Pero vamos a pasar a tocar el otro material. Aquí dice negro, aquí dice pepa, y aquí vamos a ir buscando donde dice verde. En el verde voy a agregar, por ejemplo, este que dice Lemon Skin. Si yo lo suelto acá, vamos a ver que tiene este color, pero una de las ventajas que traen estos tipos de, digamos, de materiales o texturas es que uno puede cambiar los colores. Entonces es muy amigable y muy sencillo. Aquí está el color, digamos, me muestra que es un color amarillo, pero yo lo puedo pasar a un verde, lo vamos a dar a un verde, digamos, como así claro. Aquí nos damos cuenta que, digamos, aquí en la parte de arriba está generando un fallo, y esto es lo que les comentaba, que esto pasa por como yo hice la malla en lo que era en Blender. Entonces en este caso yo debería cambiar y modificar mi malla para que no presentara este tipo de problemas. ¿Y por qué pasa este tipo de problemas? Bueno, vamos a dejar primero el color aquí como un verde así, como medio aguadito, como entre amarillito, como algo así. Entonces esto pasó porque si vemos acá en la parte derecha nuestra imagen, se van a dar cuenta que aquí hay una parte donde él se corta. Al generar esta malla que estaba por fuera, por eso es que genera este fallo que vemos aquí en la parte superior. Simplemente es de ir nuevamente en Blender y cambiar en la malla para que no quede por fuera de nuestra parte. Pero eso, digamos, en este caso lo vamos a dejar por ahora así, para ir trabajando e ir mirando cómo nos va funcionando al otro lado. Por último vamos a colocarle acá, vamos a dejar este, se me cambió el color otra vez, vamos a cuadrarlo. Esto me pasa porque yo selecciono el material, pero no modifiqué en la parte de materiales qué material que tenía seleccionado. Vamos a dejarlo entonces más o menos como por ahí. Aquí. Entonces está el rosado, que son los cachetes, no los voy a modificar ahora. Está la pepa, pero la pepa sí la voy a modificar. A la pepa simplemente vamos a probar como con diferentes texturas para que ustedes puedan ver cómo van, digamos, interactuando esas texturas. Aquí a la parte de la derecha nuevamente puedo cambiar. Podemos dejarla en un color que va a ser entre amarillo. Lo vamos a dejar un poco más claro. Vamos a ir al segundo color que utiliza este tipo de material. Lo vamos a colocar acá café. Vamos a ir buscando por acá. Y lo podemos ir dejando más o menos como así, como entre café y amarillo. Luego voy a simplemente a aumentar el tamaño de estas texturas para que quede algo así y no se vea, digamos, como tan detallado. Y listo, por ahora solo voy a utilizar estas texturas porque los demás son colores base, es decir, los ojos van a ir color negro, los cacheticos van a ir color rosado y no necesito que tenga así mucho texturizado. Pero a veces en mi modelado yo suelo colocar otros tipos de texturas como para ir probando. Como les decía, pues ahí ya depende, digamos, del gusto, de que ustedes van probando. Aquí el programa trae muchas herramientas para uno ir pintando, porque la idea es que esto funcione como un Photoshop, que ustedes pueden ir pintando también manualmente cualquier parte que ustedes quieran dejarle algún tipo de texturas y tienen que volverlos, digamos, editables. Por ejemplo, vamos a ir a la parte verde que está acá. Cuando yo lo toco, él me va a decir que si quiero crear que esta textura sea editable para pintar. Y cuando yo tengo esas texturas, yo puedo empezar a pintar y hacer detalles, que es una de las cosas que más sirve de este programa, para poder hacer mucho detalle en estos modelados. Por eso nos trae todas estas herramientas que encontramos aquí a la izquierda. Ya después de que lo que tenemos así, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, vamos a ir a la parte superior donde dice File. Vamos a exportar los recursos, a exportar la malla. Le vamos a dar exportar. Vamos a ir a buscar nuestra carpeta, que en este caso, digamos, yo la tengo aquí en mi escritorio, dice Spark AR. Este le vamos a colocar, es el aguacate, aguacate, pero ya listo. Le vamos a dar aquí guardar. Él me lo va a guardar en OBJ, pues yo lo quiero guardar en FX. Y le vamos a dar guardar. Esto no siempre es necesario, ustedes deberían poder utilizar el modelado original con el que importaron, pero a veces resulta que uno cuando van a agregar las texturas, él no queda con las mallas adecuadas y no lo deja, digamos, perfectamente. Entonces ustedes es de ir probando, a veces solo es necesario simplemente exportar las texturas, que en este caso le vamos a exportar. Aquí a la izquierda me dice todas las capas que yo quiero exportar. Acá a la derecha me manda los tipo de salida que va a tener, que dice documental channel, no sé qué AR, pero aquí hay uno que a nosotros nos interesa,
Y este se llama, vamos a ver si lo vemos por acá, Spark Air Studio. Automáticamente el programa ya me optimiza y me alista para poder dejar los materiales que utiliza este programa de realidad aumentada que se llama Spark Air Studio. Vamos a ir acá a donde dice la carpeta, voy a seleccionar mi carpeta, les recomiendo siempre crear una nueva carpeta porque si no va a quedar regada por ahí con todos los materiales y lo que ustedes tengan en esa carpeta. Le vamos a dar Open y de aquí a la derecha le damos Exportar. Él automáticamente alistó de cada textura 1, 2, 3, 4 imágenes. Ya cuando está así, simplemente ya le podemos dar cancelar. Vamos a ir a nuestro Blender, que sería este que está acá, y vamos a ver si funciona como les decía inicialmente. Vamos a ir a la pestaña que dice Shading. Cuando estamos en Shading, vamos a ver si no es necesario colocar el modelado que sacamos directamente de Substance 3D Painter, porque supone que con este debería funcionar. Ya cuando lo tengo así, aquí a la parte de abajo me va a aparecer se le llaman nodos, o es lo mismo que pasa con Spark Air, que es como una programación de bloques. Entonces vamos a borrar este que está acá a la izquierda, clic derecho, o le pueden dar X y lo borran. Bueno, entonces ahora lo primero que tenemos que hacer luego de que ya estamos acá es activar un add-on que es el que nos va a ayudar para poder colocar las texturas de Substance. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ir aquí a la parte izquierda, preferencias, vamos a ir aquí en Add Add-ons y van a escribir Node y van a seleccionar la última opción que llama Node Wrangler. Le van a dar chulito y listo. Solo es dejarlo así activo, cerramos la pestaña y cuando ya estamos acá, lo más importante es como les había dicho antes, primero que aquí no haya atrás nada, haber eliminado el cuadrito que ya eliminamos, seleccionarlo y oprimir las teclas que es Control Shift T. Automáticamente me abre una ventana y voy a buscar las texturas que tengo, que están aquí en Desktop. Vamos a ir luego a yo lo tengo aquí como Spark Air, materiales, y aquí les recomiendo tenerlo como en lista porque es un poco más fácil seleccionarlo. Entonces en este caso tengo que saber qué parte del cuerpo era, que en este caso si nos damos cuenta aquí a la derecha lo tengo seleccionada, que es la parte de la cáscara. Y aquí aparece cáscara y vamos a seleccionarlo 1, 2, 3. Entonces estas que ya están acá lista, cuando ya lo he seleccionado simplemente le voy a dar en principal textura set y le voy a dar para poderlo activar. A veces tienen que mirar que digamos aquí lo mandamos en 1, 2, 3, solo 3 de a 3 texturas, pero a veces si manda de más pues tienen que colocar todas las que sean de la textura. Entonces cuando lo agregamos, ahora vamos a ir a mirar alrededor nuestro aguacate y ya nos damos cuenta de que el aguacate tiene esa súper increíble textura. Y así mismo pues toca hacer con nosotros. Entonces ya habíamos dicho que la parte de aquí, el verde, elimino este cubito que está acá atrás, selecciono el principal BSDF, toco las teclas al tiempo Control Shift T y en este caso tengo que tener nombrado para que no lleve el orden. Sabemos que es verde, vamos a ver que a buscar donde dice verde, selecciono con Shift los 3 al tiempo, le damos principal y automáticamente él ya va a colocar ahí la textura. A veces aquí está la textura ya puesta, pero a veces no cargan perfectamente. Son problemas que tienen a veces de algunas texturas para poder sincronizarse con Substance. En el momento que pasen eso, pues lo ideal sería es como probar con otra textura o otra malla para que nos esté funcionando bien. Voy a hacer el mismo procedimiento nuevamente, es Control Shift T, seleccionándolo. Ahora vamos a agregar lo que dice Pepa. Entonces vamos a ir a buscar aquí las 3 texturas de Pepa. Le vamos a dar Shift, le vamos a dar importar y a esto es lo que me refiero. A veces pueden pasar este tipo de eventualidades. Esto como tal era lo que les comentaba que puede pasar porque el programa simplemente no analiza bien cómo va la textura y puede generar estos fallos. Cuando voy a ir aquí al V-Edit nos damos cuenta que desde que él mandó la textura la manda de esa forma, pero no la mandó perfectamente para esta pepita. Entonces a veces cuando él manda la textura y él hizo una parte de la subdivisión diferente a la que la tenemos en Blender, puede presentar este tipo de fallos, que en este caso la solución, si se dan cuenta mi malla es muy diferente a como la que aparece acá en este momento en la imagen que está atrás.
Entonces tenemos que siempre mirar y corregir y darnos cuenta si digamos, las mallas están funcionando bien, porque aquí mando una malla diferente a la que yo tengo en mi Pepa, que lo ideal sería más que todo es como simplemente eh, importar el modelado que sacamos directamente de Substance. Entonces voy a borrar esta malla, voy a borrar esto que acabamos de hacer acá por ahora, porque le voy a agregar simplemente yo aquí una textura para no tener que volver a hacer todo el proceso, pero que si nos quede como algo chévere. Entonces vamos a colocarle Imagine Texture. No, perdón, vamos a colocar solo para que ustedes puedan ver cómo yo hago aquí más o menos las texturas de ruido. Y necesitamos un bump para poder que ustedes de una vez vean cómo hago. Vamos a colocarla acá. Después agregamos un add-on que se llama Noise. Y se llama Noise Texture. Lo colocamos acá en la parte de atrás. Este normal se conecta a la entrada del normal de acá abajo. Este color se conecta aquí donde dice Hate. Y vamos a ver que aquí me empezó a aparecer un ruido. Pero pues lo ideal era también dejar de una vez el color, que era un poquito amarillito. Por ejemplo, vamos a dejarlo como más o menos así. Esta parte de acá del ruido uno puede aumentarla hasta que nos va a quedar más o menos así. Pero también nosotros podemos decidir qué tanto va a salir esta parte del bump, que el bump es simplemente como un relieve, lo que hace es sacarlo. Aquí es Strange y yo puedo controlar qué tanto va a quedar esto. Y si se dan cuenta, una de las ventajas, aquí vemos que tiene bajos polígonos y cuando uno sube esto, pues él va modificando. Pero es bueno tener en cuenta que el problema de cuando uno hace esto es que uno tiene que crear esta textura para poderla mandar a Spark AR. Cuando nosotros estemos en Spark AR, muy posiblemente cuando yo exporte, esto no me va a quedar con esa textura así. Para eso nosotros tenemos que alistar las texturas, que luego más adelante de pronto les cuento cómo es que hago para poder sacar la textura directamente desde los nodos de Substance para que funcionen directamente cuando estamos en Spark AR. Ya cuando lo tengo así, lo que vamos a hacer ahora es ya tiene digamos los colores, los ojitos, la boca, pero entonces vamos a exportarlo para ver cómo nos está funcionando, que en este caso como les digo nos va a aparecer la pepita, pero sí debería aparecer la parte verde y la parte aquí interna más clarita, los ojos negros, y debería quedar digamos más o menos con esa textura así al otro lado en el programa. Otra forma es simplemente colocar un normal, también ustedes pueden crear los normales y mandarlos directamente a lo que es Spark AR para que les quede en este diseño. Entonces, ahora vamos a ir aquí a Logout, vamos a mirar que nos esté funcionando ya las texturas. La única que no nos va a quedar por ahora es la de la pepita porque no está optimizada. Y vamos a darle a la parte izquierda, vamos a ir en exportar. Vamos a mirar aquí donde tiene aquí la ubicación de los ojos, de los desplazamientos. Nos vemos que este ojo se mueve desde la parte de acá. Pero voy a ir aquí a la parte de arriba donde dice orígenes, aquí en options, a la parte derecha, y voy a mover esta flechita para que quede aquí justo en la mitad del ojo derecho. Vamos a verlo por acá. Vamos a hacer lo mismo con el ojo del otro lado. Vamos a subir y lo vamos a ubicar encima del ojo, más o menos como también en el centro del ojo. Hacemos lo mismo con este ojito que está acá abajo. Vamos a ir acá y vamos a ver si lo podemos dejar ahí centrados con el ojo derecho. Lo subimos, lo giramos a la derecha y lo bajamos un poco. Este ojito, si se dan cuenta, manda las líneas de una forma diferente. Y es porque aquí en la parte de la derecha tenemos unas rotaciones de los ejes del ojo. Entonces vamos a dejar todas estas rotaciones en cero. Y voy a hacer lo mismo con el ojo izquierdo. Ahí se me desapareció el otro ojo. Vamos a ver. Debe ser porque lo desplazó en algún momento. Vamos a ver si ahorita lo movemos y lo movemos hacia adelante. Pero vamos a hacer lo mismo con el ojo izquierdo. Vamos a dejarlo todo en cero en sus rotaciones. Que por eso es que lo está moviendo por ahí. Y ya ahorita lo miramos a ver si lo podemos sacar. Vamos a colocarlo aquí un poquito encima. Y aquí voy a dejar otra vez nuevamente mi escena. Y vamos a empezar a ver, venga, a ver dónde están. Objetos, colecciones. Y ahorita lo vamos a mover a ver si ya lo podemos cuadrar. Entonces vamos aquí a deshabilitar Origins. Y vamos a empezar a mover el ojito para que quede adelante. Que sería algo así. Y vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Vamos a ver si lo encontramos por acá. ¿Dónde está el ojito? Este. Y lo mandamos hacia adelante. Ahí. Acá hacia adelante. Listo, lo vamos a dejar así.
Y ahorita les digo por qué lo estamos dejando así, porque necesitamos que nuestros puntos de eje de rotación queden al frente, porque cuando estamos en Spark vamos a hacer simplemente una interacción, como les decía, que simplemente pueda, por lo menos, digamos, parpadear el objeto, parpadear el muñequito. Este está como un poquito corrido el ojo, vamos a dejarlo que queden un poquito como más centrados al ojo que está acá a la izquierda. Entonces vamos a correrlo así, vamos a ponerlo un poquito adelante y vamos a dejarlo algo así, vamos a ir al centro, así. Listo, ya tenemos más o menos cuadrado ya lo que eran los puntos de eje de nuestro personaje. Ahora vamos a ir a la parte izquierda superior, vamos a ir a exportar, vamos a ir a punto .fx. Aquí en la parte de la derecha importante donde dice Auto Mode le vamos a dejar en copia. Vamos a habilitar estas casillitas de acá que son para los materiales y todo lo dejamos normalmente. Ahora vamos a colocarle aguacate, Spark, aéreo. Listo. Puede pasar que cuando uno está trabajando, digamos, está haciendo el diseño, uno lo importa y puede que no resulte con todas las texturas directamente en Spark. Vamos a ir a buscar donde tengo mi Spark. Por aquí, vamos a dejar este en otro escritorio para que no nos quede conflicto. Y vamos a abrir acá. Puede pasar a veces que uno ya hizo todo este proceso y cuando uno lo mande directamente aquí a Spark, las texturas no van a quedar. Pero como ya las tenemos, simplemente lo que uno debe hacer es simplemente volver a cargarlas, porque ya sabemos dónde está la carpeta y qué parte tiene cada nombre. Por eso es siempre recomendable que si estoy en Blender o cualquier programa 3D, cada material tenga el nombre de esa parte, digamos, del objeto 3D. Como en este caso que yo le había colocado, digamos, la pepa, que tenía el nombre pepa, entonces quedó la pepa, pero también las texturas quedaron con ese nombre de pepa. Voy a dejarlo por ahora otra vez nuevamente en un Face Tracker. Vamos a dar clic derecho sobre el Face Tracker. Vamos a agregar objeto 3D. Vamos a buscar el que decía aguacate Spark AR. Listo. Si nos damos cuenta aquí ya también el tamaño se subió mucho. Tenemos 7 megabytes y esto pasa porque ya tenemos texturas más el modelado. Entonces él me va a mandar esa alerta. Aquí en la parte de abajo nos damos cuenta que optimizó. Tenemos en este momento solo 4 texturas porque faltaba la de la pepa. Aquí a la derecha voy a empezar a hacer la compresión. Yo seleccioné al lado izquierdo en los assets todas mis texturas y con un shift lo voy a colocar en manual a todas al tiempo porque no quiero que lo hagan en la compresión automática. Y depende si ustedes quieren dejarlo en JPG o en PNG, pero aquí automáticamente digamos que él ya hizo la compresión. No tenemos los colores de los ojos y de la boca porque pues como les comentaba, no esos material no los colocamos, que cuál fue ojos, boca y la pepa. Entonces aquí en esta pepa, digamos, la podemos ir dejando un poquito más clara. Vamos a darle por aquí así como si quedara un poco más arriba. Vamos a darle OK. Vamos a mirar cuál es el material que dice negro. Entonces simplemente si fuera material negro lo dejamos con un Physical Based, que es como el de reflejos o metalizado. Voy a buscar aquí en el Environment, lo habilito. Busco en buscar en Air Library. Tiene aquí unas imágenes que son como para reflejos. Voy a seleccionar cualquiera de las que están acá y le vamos a dar importar. Esto es para que cuando yo suba aquí el metalizado simplemente me quede con esos reflejos, pero también lo puedo dejar como un poquito negro porque quería que se viera un ojo como con brillos. Le vamos a dar OK. Vamos a hacer lo mismo con el rosado, entonces vamos a ir, este rosado sí lo puedo dejar en estándar. Aquí hay colorcitos al final para simplemente colocar como un rosadito, pero también lo podemos manejar en este caso le vamos a dar aquí OK. Aquí lo puedo dejar en flat para que ese color quede un poco, digamos que no se altere. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, vamos a ir a la paleta de colores para buscar un rosadito como más o menos como este. Vamos a subir el brillo, le vamos a dar OK. Ya tenemos la boca, ya tenemos el aguacate. Vamos a ir a la cáscara se ve un poco oscura, siempre viene con un poquito más oscuro aquí cuando uno lo envía al material. Lo dejamos en claro. Podemos aumentar aquí, podemos habilitar el especular, que nos va a generar algunos brillos aquí en la parte del aguacate. Digamos, si se dan cuenta, si lo subo o lo bajo, ahí se ven algunos brillos. En la parte verde vamos a dejarla también, la vamos a subir a que quede totalmente en blanco. Le vamos a dar OK. Y ya tenemos el aguacate así. Y también, digamos, si quieren que quede un poco más claro en el ambient light, yo puedo subirle un poco para que quede como un poco más vivo el color del verde y de los otros. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar un poco el tamaño de mi aguacate porque está un poco grande. Vamos a dejarlo acá, vamos a subirlo, solo para poderlo ver aquí siempre al frente. Y ahora, ya cuando tenemos listo nuestro aguacate,
Podríamos programarlo de varias formas. Por ejemplo, una de estas vamos a dejar que quede el aguacate acá arriba, que la parte ancha es la que cubra más nuestra cara, voy a correrlo hacia atrás para que quede casi en el centro del movimiento de mi rostro, así como lo estamos viendo en este momento, adelante, que sería más o menos algo así. Vamos a ampliarlo para cubrir un poco nuestra cara, más o menos acá. Entonces ya lo veríamos algo así. Ahora, vamos a hacer dos interacciones. Lo primero es ir a la parte izquierda, Workspace, mostrar el editor de parche. Vamos a crear aquí un Screen Tab. Pan. Vamos a crear aquí adelante una animación. El Screen Tab se conecta al Play. Ah, no, antes le vamos a colocar un switch porque quiero que lo apague y lo prenda para cuando haga mi programación. Vamos a colocar en flip, lo vamos a conectar acá. Así quiere decir que cada vez que yo toque mi pantalla va a apagar y prender esta animación. Aquí a la derecha vamos a colocar una transición. Le colocamos transition. Le vamos a conectar acá. Nos damos cuenta que el aguacate aquí en la parte de la derecha ya tiene algunas rotaciones, algunas posiciones. Pero en este caso vamos a mirar las rotaciones. Voy a dejar todo en cero y posiblemente esto va a modificar. A veces puede modificar el origen del aguacate. En este caso quedó totalmente perfecto. Pero vamos a mirar cuál es el eje que lo rota y queda totalmente atrás. Para que cuando yo toque la pantalla, él rote y muestre el personaje que está adelante. Entonces 180 grados en Y. Quiere decir que acá abajo en la transición vamos a colocar 180 grados. Los demás lo dejamos en 0, 0 y 0. Integramos la rotación a nuestro editor de parche, lo conectamos y cada vez que yo toque aquí la pantalla voy a habilitar simulación de toque. Toco la pantalla y él automáticamente gira. Pero inicialmente quiero que comience al contrario. Es decir, inicialmente va a estar con la pantalla, con el aguacate hacia atrás. Aquí hay líneas, vamos a agregarle en la parte de la transición, se llama curvas, entonces le va a colocar en exponential in out. Entonces esto que hace, genera como una animación cuando uno toca. ¿Sí? Vamos a darle reiniciar el filtro comenzaría como tal con el aguacate oculto, toco la pantalla y gira. Y por último, algo que también va a ser sencillito, que es parpadear. Entonces, ¿qué vamos a hacer para parpadear? Simplemente necesitamos el face tracker en nuestra escena, clic mantenido, lo soltamos a la escena. Luego adelante vamos a agregar un parche con clic derecho que se llama Eye Closed, Eye Left, Eye Right y hay otro que solo dice Closed, pero ahorita no lo veo acá. Pero por ahora vamos a dejar solo, aunque yo me acuerdo que hay uno, vamos a ver si Closed, por ahora ya no aparece. Bueno, vamos a utilizar el derecho o el izquierdo, el que ustedes prefieran. Ya me acordé cómo se llama. Se llama Blink. Pero es que el problema del Blink es que tiene otras, que es parpadear, otras cuestiones en la programación que a veces no hacen que trabajen. Pero como es el Blink es un poco mejor porque entonces quiere decir que cualquiera de los dos ojos que yo parpadee va a funcionar. Blink. Acá adelante colocamos una transición. Voy a dejar habilitado mi aguacate que esté de frente. Vamos a ver cómo está el tamaño de los ojitos. Tengo que ir a buscar aquí donde dice ojos. Sería preferible si también le dejara, digamos, el nombre. Si oprimo F, él me ubica el objeto que estoy seleccionando. Voy a parar un momento mi video para que no se mueva el personaje. Vamos a mirar aquí en el escalado y si nos damos cuenta, para esto era que yo quería que quedara el punto del eje en el centro. Porque cuando yo parpadee vamos a hacer que esto quede totalmente cero y si nos damos cuenta aquí en el escalado es en Z. Entonces en Z está el 100. Entonces aquí todos estos valores van a comenzar en 100, que es el tamaño original del ojo. Pero que cuando la persona cierre o parpadee, aquí en el eje de Z va a quedar en 0. Yo conecto esto acá. No me va a dejar funcionar porque le hace falta aquí una animación. Vamos a conectar la animación a este pulso. Pero como les comentaba antes, queremos que esto sea como un switch que apague y prenda. Y si se dan cuenta aquí en este momento, él solo lo conecta directamente. Debería agregar un pulso. El pulso agrega el switch. Aquí le colocamos abrir y cerrar en play reverse. Y estaríamos entonces ya listos para conectar aquí al final, conectar el escalado y conectar acá. Esto debería funcionar que entonces si yo parpadeo, él debería parpadear, pero si se dan cuenta intenta hacerlo muy despacito. Esto pasa porque, voy a alejar un poco, me acerqué mucho, porque aquí en la animación la tenemos una duración de 0.1. Entonces si yo le dejo 0.01, nos vamos a dar cuenta que ahora sí es mucho más rápido.
Y nos damos cuenta que aquí el pulso, por eso que a veces digamos se va a utilizar el otro y left eye closed, que es abrir y cerrar ojos, porque aquí lo activa, pero no lo desactiva. Cuando pasa este tipo de cosas, lo que yo suelo utilizar es este off, este pulso que se genera, ya no va a utilizar el off, sino simplemente agrego un delay, se conecta al mismo on, y este delay va a tener exactamente el mismo tiempo de la animación. ¿Esto qué causa? Que él automáticamente vuelva a su posición. O sea, él prende, hace la animación, pero después de 0,01 vuelve nuevamente a su posición. Aquí lo voy a colocar en 0.05 para que sea un poco más rápido. Y aquí lo va a hacer exactamente igual. 0.05. Así ya él parpadea muchísimo más rápido. Y estaría funcionando. Ahora, si se dan cuenta, ya tendríamos esto así. Vamos a mirar si el otro ojo también maneja las mismas dimensiones. Si fuese así también, que solo fuera en Z, yo debería solo conectar este y los dos deberían trabajar perfectamente. Ahora vamos a ver si con los ojos de arriba pasa exactamente lo mismo. No siempre funciona así de perfecto como les estoy mostrando, pero simplemente es de ir probando la programación como vamos dejando. En este caso pues todos resultan que tienen el mismo tamaño de 100, porque cuando yo estaba haciendo el modelado el tamaño era exactamente igual de todos, simplemente que yo los cloné y los copié para bajarlos. Y este es el resultado. Entonces, ¿cómo sería el resultado? Vamos a reiniciarlo. Tenemos nuestro aguacate en la parte de atrás con esa textura que se ve increíble. Ahora lo oprimimos, ya lo vemos al frente. Y si yo parpadeo, pues el muñequito también parpadea. Eso es todo de cómo yo utilizo Substance 3D Painter para poder utilizarlo en nuestro texturizado de nuestros modelados 3D para cuando hacemos, digamos, nuestros modelados, y hace que sean un poco profesional. Pero como les comentaba, hay cositas que arreglar, pero la idea es que esté aquí en la parte superior, digamos, como les comentaba, es de Substance, no quedó exactamente la textura, pero por la parte del aguacate todo trabajó bien. Faltó también colocarle la pepita, pero simplemente estoy mirando que la malla quede exactamente en Substance y en Blender. Ya de resto, digamos que todo, digamos, la idea es que ustedes ya vayan adecuando, vayan conociendo un poco el programa. Y más adelante les voy a contar cómo hice también para hacer las texturas sin utilizar Substance 3D Painter. Como les comentaba, yo muchos modelados de los que tenían acá, sin tener yo necesidad de tener Substance, siempre pude crear texturizados así como estamos viendo este del pancito, que se le coloca ahí en el croissant. Vamos a ver por acá, digamos este que está acá, que tampoco no utilicé Substance 3D Painter, pero pudimos colocar esa textura así como si fuera de un material de una olla, con relieve y con todo, digamos, estas texturas que hacen que sea un poco más real. Eso sería todo por ahora en este tutorial. Les agradecemos mucho por estar acá y seguirnos, y pronto subiremos más tutoriales. Yo creo que el siguiente vamos a aprender cómo utilizamos el Blender para poder colocar las texturas así como hice con Substance, que ya va a ser un poco más rápido porque es directamente solo en un programa. Entonces, espero les haya gustado y nos vemos pronto en el siguiente tutorial. Gracias y nos vemos. Chao. Chao.